Bienvenidos nuevamente a Matemáticas al Tablero. Hoy vamos a ver 3 puntos de trigonometría. Ahí en su pantalla puede ver 2. Ahorita ponemos el tercero. Dice lo siguiente: responde las preguntas de acuerdo con la siguiente información. Don Pedro está trabajando en un faro situado en la costa caribe colombiana. Desde la punta del faro, 300 metros arriba sobre el nivel del mar, miremos que ahí se nos muestra lo de 300 metros, con un ángulo de presión de 20 grados. Bien, ángulo, cuando la vista es hacia abajo, es un ángulo de depresión. Ángulo de presión de 20 grados. 20 grados hacia abajo de la horizontal, se observa un barco que se acerca. Allá vemos ese barco. Don Pedro, a quien le gustan las matemáticas, saca papel y lápiz para saber a qué distancia se encuentra el barco. Una forma directa en que puede hacerlo es utilizando la expresión. Vamos a ver cuál de esas expresiones y tener en cuenta que el enunciado dice una forma directa. O sea, vamos a buscar una forma en que lo hallemos. ¿Listo? Tal vez encontremos cosas que sean verdad, que sean reales, que no sean falsas, pero que no respondan la pregunta. La pregunta es una forma directa. Bueno, entonces comencemos, muchachos. Entonces lo primero es mirar que si nosotros tenemos 20 grados arriba, pues no necesitamos, las medidas son dentro del triángulo, no afuera, ¿cierto? Hay unas reglas, ¿cierto? Unas propiedades en los ángulos, que son los ángulos alternos, externos, internos, cositas así por el estilo. En este caso nosotros tenemos 20 grados, que está fuera del triángulo, ¿cierto? Ahí lo estoy ejemplificando afuera. ¿Cuáles más ángulos miden 20 grados? Pues el primero es el ángulo opuesto por el vértice, ¿cierto? Si ese tiene 20, el otro tiene 20, y los ángulos alternos en la parte de abajo también medirán 20 grados cada uno. Entonces yo puedo automáticamente decir que el ángulo de elevación desde el barco mide 20 grados automáticamente. ¿Listo? Y los otros ángulos pues será para completar. En este caso pues arriba mira 160 porque la suma de los dos angulitos puede medir 180. Pero bueno, eso creo que esa información no la necesitamos en este caso. Otra información que pudiera serte útil es tener en cuenta que si es una horizontal y la torre está ahí exactamente parada sobre esa horizontal perpendicularmente y ya tenés 20 graditos, pues la pregunta es: si todo es 90 grados, ¿cuál es el ángulo complementario de 20 grados? ¿Cuánto le falta para llegar a 90? Entonces te faltan 70 grados. Entonces yo puedo decir también que el ángulo de allá arriba mide 70 grados. Son medidas que no nos dan, pero que uno las puede deducir, ¿cierto? A partir de la información que dan. Y quienes nos evalúan esperan que nosotros hagamos esto. Bueno, entonces, basado en eso, y basado en que ya tenemos ángulo, lado, entonces nosotros utilizamos algunas razones trigonométricas. Eso es lo que nos están invitando en algunas de esas fórmulas. ¿Listo? Empecemos con coseno. Entonces, para hacer coseno de 20, que es la opción A, pues si estoy parado en 20 grados, mi cateto opuesto será 300 y mi cateto adyacente será el que está al lado, que será X. Entonces, puedo decir de mis razones, recordemos las razones: seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, nuestra siempre coca HH, coca HH. ¿Y cuál de las tres razones me ayudaría en este caso? Si voy a... no necesito hacerme la pregunta, él ya me está diciendo que coseno. Vamos a verificar si coseno cumple o no, si cumple o no cumple esa igualdad. Entonces vamos a usar coseno, que es la mitad. En este caso sería coseno de 20 grados y sería igual a cateto adyacente, pero cateto adyacente es X, ahí hay una X ya, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es Y. ¿Qué sucede? Sucede que yo tengo una ecuación y dos incógnitas. Eso es cierto, o sea, la A es cierto lo que ahí dice, coseno de 20 es X sobre Y. Pero la pregunta no es que era cierto o que era falso. La pregunta es: ¿se puede resolver mediante esta
razón trigonométrica directamente esa operación que necesita don Pedro? Claro que no. Tengo dos fórmulas, dos incógnitas para una ecuación. Entonces descartada a pesar de ser cierto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer tangente de 70. Uy, ¿qué pasa cuando nos movemos? Resulta que nuestro ángulo ya es 70 grados, no es 20. Entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente ya no me sirven porque eran respecto al de 20. Entonces ya ahora sí, parados en 70, mi cateto opuesto es el del frente y este será mi cateto adyacente. Y otra vez empezamos ahí. Dice tangente de 70. Bueno, ellos la están escogiendo porque estamos haciendo este ejercicio, lo estamos resolviendo por descarte. O sea, nos está dando cuál de todas esas expresiones permite resolver el problema directamente. No hay manera de hacerlo de otro. Uno lo puede resolver, pero es que nos dan ya unas opciones y esas opciones, alguna de ellas nos permite resolverlo directamente. Entonces si me dan tangente, pues nos preguntamos, tangente de 70 grados, dice la formulita, será igual a cateto opuesto y cateto opuesto es X y el cateto adyacente es 300. Bueno, la pregunta es, ¿eso me permite resolverlo directamente? Claro, porque yo puedo llegar y como la X está arriba, 300 pudiera pasar a multiplicar y 300 por tangente de 70 me daría la operación correcta. Esperemos que don Pedro tenga una calculadora al lado, pero sí lo puede hacer directamente. ¿Por qué la que sigue no puede ser ni la C ni la D? Para no resolver cada una de ellas, que es la posibilidad de hacer esto más rápido. Ninguna de las tres otras opciones puede ser la respuesta por una sencilla razón, y es porque tiene dos incógnitas cuando pone la ecuación. Cuando pone esa igualdad tiene dos incógnitas. Miren que la A no era correcta porque tenía dos incógnitas. La C también tiene dos incógnitas. La C es cierto lo que dice. Vamos a ver. Vamos a hacer el Pitágoras. 300 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Claro, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. También es cierto, pero no le puede hacer directamente porque tiene dos incógnitas. Y seno de 70 es cateto opuesto, que es X. La última también es cierta, pero no responde nuestra pregunta. Entonces, la única de todas esas ecuaciones por las que puede hacer directamente don Pedro hallar esa que él necesita, esa distancia que él necesita, de cuánto está el barco a la base de esa torre, ¿cierto? El barco no se va a ir por la hipotenusa, tiene que irse derechito a cuánta distancia está. Entonces es empleando la opción B, la formulita B. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, los marineros que van en el barco ven el rayo de luz del faro en el mismo instante en que Pedro los ve a ellos con un ángulo de elevación. ¡Pum! ¿Qué ángulo de elevación? Bueno, nos regalaron este punto como un premio a haber hecho bien la tarea desde el punto pasado. Explicamos varias cositas. Ángulo de depresión es cuando su mirada es hacia abajo. Don Pedro estaba mirando hacia abajo. Ángulo de depresión, ¿cierto? Y cuando su mirada es hacia arriba, en el mismo momento en que alguien mira hacia abajo, pero su mirada es hacia arriba, hablamos de un ángulo de elevación. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Pues es igual a 20, no es ni más ni menos. Esa será la respuesta. ¿Listo? Entonces tenemos dos preguntas, dos respuestas. Vámonos a aprovechar este problema para resolver la siguiente pregunta. Hay que borrar todo lo que está aquí y ya vuelve. Y finalmente entonces tenemos aquí nuestra última pregunta. Dice, 30 segundos después de detectar el barco, don Pedro lo ve pasar por un punto que él sabe que se encuentra a 500 metros del faro, ¿cierto? Él ya lo ve ahí, dice, pasa por un punto, una señal que él tenía, y dice, ¡pum!, está a 500 metros del faro. El ángulo de presión del barco con respecto al faro se puede hallar utilizando la expresión. Entonces, ¿qué me están preguntando? Están preguntando este ángulo. Es el ángulo de depresión, ¿cierto? ¿Cuánto será el ángulo? Bueno, pero recordemos que lo que hicimos ahorita, ese ángulo, ¿cuál de todos es ese ángulo?
Cuando estábamos haciendo ahorita la gráfica decíamos que este angulito de 20 grados, cuando teníamos el de 20 decíamos que el del frente era el mismo, el opuesto por el vértice, y que los otros dos de abajo eran los mismos. En este caso no sabemos que vale 20 porque ya pasaron 30 segundos, pero sí sabemos que el ángulo que está arriba será igual al ángulo que está abajo. ¿Listo? Ese ángulo va a ser lo mismo por ángulos internos, alternos, externos, alternos. ¿Listo? Esa es la teoría que nos permite llegar a esa conclusión. Bueno, entonces ese ángulo que está abajo, ¿cómo lo hallaríamos? Bueno, tenemos las tres razones, seno, coseno, tangente, y la gran opción A, de acuerdo a lo que teníamos en el tablero pasado, es tangente del ángulo, porque el tangente del ángulo me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Basado en el ángulo de abajo, dice 300 será mi cateto opuesto y 500 será mi cateto adyacente, el ángulo que corta, el lado que corta por el ángulo. Entonces tangente del ángulo será por el cateto opuesto, que es 300, sobre cateto adyacente, que es 500. Pero como necesito es hallar el ángulo, cada vez que vamos a hallar un ángulo hacemos la función que tenemos, ¿cierto? Tangente inverso de 300 sobre 500, ¿listo? Y con eso, sí, con Pedro, tienes la calculadora ahí al frente, de seguro que puedes saber la respuesta. ¿Cuál de todas las que tenemos ahí es la respuesta? Entonces la primera, la opción A, tangente inverso de 300 dividido en 500. Y de esta manera llegamos entonces al final de estos tres punticos. Esperamos que te ayuden y te preparen para esas evaluaciones que se avecinan en tu vida. Hasta un próximo video.